Lliure Directe Radio Clara y vamos como cada semana con el espacio que dedicamos a hablar de cine, de estrenos con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Muy buenos días. Vamos a comenzar con este espacio de cine y no sé cómo ha venido la semana, porque estoy totalmente desconectado de lo que ha habido por cartel. Pues montones de estrenos, ya vamos camino hacia Navidades y todos se posicionan para intentar conseguir un puesto ahí, aunque seguramente muchas de las que se han estrenado en esta semana pues caerán. No va a ser el caso de Eternals, que es una película basada en un cómic de Marvel, era, ya no me acuerdo, a ver, piense, sí, de Marvel, este es de Marvel, y que nos habla de unos inmortales eternos y una serie de cosas sobre la creación del universo, la creación de la Tierra, bueno, una cosa muy llamativa, muy de cómic. Es una película bien hecha, es una película espectacular, está dirigida por Chloe Zhao, que la gente recordará por Nomadland, que es una película diametralmente opuesta. Ya cuando se estrenó Nomadland avisaba a la directora de que estaba trabajando en esta, que es una película de gran lanzamiento y seguramente será la que tenga un resultado económico muy potente esta semana. Es entretenida y para seguidores de los cómics, básicamente. También se ha estrenado Santos Criminales, que viene precedida pues, de la información de que es la precuela de Los Soprano, la serie de televisión, porque nos vamos a encontrar allí a Tony Soprano, pero jovencito, tendrá 16 años, una cosa así. En realidad yo diría que en él se centra poco la película, nos habla de los gángsters, nos habla del funcionamiento de todo este tipo de gente a través de un tío de Tony Soprano. Y lo que nos habla es de su funcionamiento a nivel brutal. Pues son asesinos, son gente que no tiene ningún tipo de consideración hacia nada excepto a sus beneficios y hacia lo que les interesa. Es algo que ya hemos visto en otras películas, aquí está medianamente bien resuelto, aunque a mí me ha interesado relativamente poco. No porque no hable de Tony Soprano, que eso me da exactamente igual, porque tengo que decir que yo la serie no la he visto, sino porque me parece que va caminando por terrenos ya muy conocidos, que hemos transitado pues, en muchas ocasiones. En cualquier caso es una película bien resuelta, no tiene grandes cosas, pero está bien resuelta. Más interesante es La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía, una película de episodios que viene desde Japón y que nos habla de relaciones personales. Voy a citar un poco de la primera de las, bueno, del primero de los episodios para que se entienda un poco por dónde va. Son dos amigas que van en un taxi, entonces están hablando, que si he conocido a no sé quién, que si no he conocido a no sé quién, tal. Está muy emocionada una de ellas, la otra está como más pensativa y lo que vamos a ver es que ha conocido a alguien que, aunque la otra no dice nada, ella también conoce. Es una historia pequeñita, como el resto de episodios, pero está más o menos bien resuelta y te deja pensativo sobre el tema de las relaciones entre hombres y mujeres, entre amigos. Es una película curiosa, vaya. Les fantasmes o las fantasías, como se ha llamado en nuestro país, es también una película de episodios, en concreto 6, que habla sobre las relaciones personales y particularmente sobre las relaciones sexuales. Y lo que nos habla es de determinado tipo de relaciones pues un poco especiales, que se salen de lo habitual. Pues por ejemplo, dos mujeres que son lesbianas, pero que lo que hacen para poder excitarse es ir a entierros, porque lo que les excita son los entierros. Bueno, pues son todo episodios de este tipo, en donde nos encontramos a personajes que no consiguen excitarse sexualmente de forma convencional y lo que hacen es hacerlo a través de trucos o de formas de funcionar un tanto particulares. La película es una comedia y está bien hecha. Tiene momentos graciosos, aunque yo creo que es un poco intrascendente porque a la hora de la verdad no cuenta grandes cosas y se centra más en buscar llamar la atención sobre este tipo de comportamientos poco habituales. Pero bueno, yo la vi de forma agradecida, me reí en algunos momentos y está bien. En el extremo opuesto tenemos Josefina, una película española dirigida por Javier Marco, que hasta ahora había hecho sobre todo cortometrajes, y que aquí nos presenta la historia de dos personajes muy solitarios, están interpretados por Emma Suárez y Roberto Álamo, y tienen como punto en común una cárcel. Y además que se encuentran en el autobús en algunas ocasiones. A él,
que se llama Juan, pues le gusta a esta mujer y ella lo que hace es ir a visitar a su hijo que está en una prisión en Madrid. Es una historia muy pequeña. Una de las cosas que ha dicho mucho la crítica es que, bueno, de alguna manera es una película de miradas muy profundas, sin diálogos, o casi sin diálogos, no sé cuántos. Yo, bien, estoy de acuerdo, no voy a discrepar en eso, pero me parece que si hubiese tenido unos pocos diálogos adicionales hubiese estado bien. Y si nos hubiesen dado alguna información adicional sobre la película y sobre los personajes, también hubiese estado bien. Es una película que se queda como demasiado pequeña desde mi punto de vista, pero seguramente habrá muchas más opiniones. Más películas, Alerta Roja. Es una película de acción con Dwayne Johnson como protagonista y además como productor, que tiene un tono de comedia porque es bastante disparatada y que básicamente lo que nos presenta es la historia de un ladrón que siempre se marca retos para conseguir algo más. Y en este caso ese algo más es el tercer huevo de Cleopatra, que es un huevo de oro con incrustaciones de diamantes, etcétera, y que se supone que estaba perdido, pero alguien parece que lo ha recuperado, parece que está por ahí circulando por el mundo. Lo que pasa es que este ladrón tiene una competidora que también está interesada en conseguir ese tipo de resultados de ese tipo de robos. Bueno, es una película intrascendente, es una película que está bien resuelta, que es trepidante en algunos momentos, que hace bromas de casi todo, porque, por ejemplo, pues el protagonista en algún momento sería casi Indiana Jones, ¿no? Y entonces en determinado momento el protagonista que está interpretado, uno de los protagonistas que está interpretado por Ryan Reynolds, de repente se pone a cantar tan, taran, tan, taran, tan, taran, tan. Entonces hace un pequeño chiste musical tarareando la música de Indiana Jones. Bueno, pues de esto todo lo que quieras. Además de eso, pues algún pasaje o alguna visita a ciudades de todo tipo, y creo que incluso Valencia, sí, Valencia también aparecía, aunque yo no he reconocido nada de esa Valencia, como tampoco he reconocido algunos sitios que me presentan, porque de repente estamos en Roma y entramos a uno de los monumentos de Roma y allí aquello es un palacio gigantesco con unas estancias y yo que estaba allí digo, vamos a ver, aparte de entrar por la puerta ya no queda nada más, porque el sitio es pequeño, reducido y ni tiene grandes estancias, ni es un museo como se presenta ahí, ni nada que se le parezca. Entonces, como bien hacen los americanos habitualmente, han tergiversado absolutamente todo en cuanto a espacios y a sitios y todo está destinado a entretener al público. ¿Lo consiguen? A ratillos. También una película de entretenimiento, pero este tipo, en este caso es de tipo familiar, El Lobo y el León, una película de producción francesa. No me ha interesado nada. Es como, no sé si una segunda parte, pero bueno, una película que tiene que ver con Mía y el León Blanco. Aquí lo que tenemos es una chica joven que lo que hace es que tiene un león y tiene también un lobo, por unas circunstancias un poco peculiares. Y además ella toca el piano e incluso está preparándose para entrar o para hacer las pruebas para entrar en una gran orquesta. Poquita cosa, vamos, muy poca cosa. Un espíritu burlón es una nueva adaptación de una vieja película de hace muchísimos años, de allá por 1945, dirigida por David Lean. Aquella era una película pequeñita, más o menos entretenida y estaba un poco en la misma línea, pero no sé si va a convencer a alguien, porque digamos que aquella película la ves con los ojos de ser una película antigua, en blanco y negro y tal, y esta está un poco apolillada. Tres es una película francesa de Juanjo Jiménez muy peculiar, muy peculiar, porque nos presenta la historia de una mujer que se dedica a diseñar el sonido en películas. Es decir, es la que pone los efectos especiales, la que hace pues que si los personajes van por un sitio en donde van pisando hojas de árboles me refiero, por el suelo, pues ella tiene unas hojas ahí en el estudio y entonces las va pisando y eso se queda grabado y lo sincroniza con las imágenes, etcétera. Pero va a tener un pequeño problema y es que de repente su cerebro empieza a funcionar mal y el sonido lo oye con un determinado retardo, un pequeño retardo. Y todo eso pues le va a perjudicar de forma grave para el trabajo que realiza. Es una película extraña, porque aunque el planteamiento está curioso y es interesante que nos encontremos con historias diferentes, en realidad la película tiene poco argumento y enseguida se agota. Y cuando ya queda agotado,
te quedas como pensando, bueno, aquí le falta un poco más, necesito algo más que lo que me están contando. Entonces se queda un poco corta, desde mi punto de vista se queda al menos un poco corta. Podemos hablar también un poco de películas de la semana anterior que algunas estaban un poco mejor. El último duelo es la película de Ridley Scott, la nueva de las dos que se van a estrenar en poco tiempo de él, una película larga, 2 horas y media, que nos habla de cómo se vivía en el siglo XIV. Empieza con un duelo a caballo, con esas largas lanzas que tenían los caballeros que luchaban por el honor y no sé cuántas cosas más. Y luego tiene como curiosidad que en realidad es una historia que vamos a ver con tres perspectivas diferentes. La de uno de los contendientes, la de otro de los contendientes y la de la mujer de uno de los contendientes. Y cada historia tiene matices, siendo la misma, nos cuenta cosas un poco diferentes. De alguna manera retoma lo que ya veíamos hace muchos años en Cuatro Confesiones o en Rashomon, pero esta vez ambientado en ese siglo XIV, y a partir de ahí pues, nos cuenta cosillas curiosas, cuando menos curiosas. Es una película llamativa, ¿eh? El espía inglés es una película basada en hechos reales que cuando menos tiene la capacidad de sorprendernos, porque estamos a principios de los años 60, en el momento en que la Unión Soviética envió misiles a Cuba y se produjo esa crisis de los misiles que estuvo a punto de llevarnos a una nueva guerra mundial. Y la película lo que hace es hablarnos de toda esa época de la Guerra Fría, no solamente del tema de los misiles, que eso aparece luego más tarde, sino de la época de la Guerra Fría y cómo se estaban espiando unos países a otros, particularmente todo lo que era la Unión Soviética y el bloque comunista hacia Estados Unidos y Occidente y Estados Unidos hacia la Unión Soviética. Y en medio de eso interviene un pobre hombre, porque no se puede calificar casi de otra cosa, que es un empresario, un conseguidor de contratos y cosas así, que no tiene mucho éxito en la vida y que va a haberse metido por allí sin casi quererlo ni comérselo. La película tiene la fuerza y el interés de que está basada en hechos reales, que el personaje existió. De hecho, al terminar la película, que la gente no se vaya si va a verla, porque aparecen imágenes documentales de este hombre, ¿no? Que era un inglés. Pero, sobre todo, lo que tiene es la potencia de decir, hostia, con todo lo que sabemos de la crisis de los misiles, de la Guerra Fría, de los espías y tal, y de esto no sabíamos absolutamente nada. Pero nada, nada. Qué curioso, ¿no? Bueno, es una película que está bien hecha y sobre todo tiene esa capacidad de sorprendernos porque es que realmente, ya digo, no te lo esperas, dices, pero esto cómo nos ha pasado desapercibido, cómo no han hecho ya muchos documentales sobre este tema. ¿Cómo? Bueno, pues ahí está la película para darnos esa información. El Sustituto es una película de producción valenciana, aparte de otras producciones a nivel nacional, que nos cuenta algo que ocurrió a principios de los años 80, y es que un policía joven se traslada con su familia a Denia porque le han dado como puesto de destino una plaza en Denia después de la muerte de otro policía en unas circunstancias un poco extrañas. Este hombre lo que va a hacer es ponerse a investigar cosas, va a tener un poco de éxito al principio porque va a hacer que se detenga a unos tipos que son un poco peculiares, no cuento lo que son para que la gente se lleve un poco las sorpresas y va a verla, y luego va a indagar en la muerte de ese policía al que ha sustituido. Y a partir de ahí van a salir cosas un poco oscuras. No quiero contar nada más, aunque casi deberíamos para que la gente sepa un poco de qué va, pero no quiero contar nada más porque creo que el tema es interesante y vale la pena descubrirlo a la vez que lo descubre el protagonista. El único problema es que la película yo creo que está mal acabada formalmente, tanto a nivel de interpretación como de montaje. Y es una pena porque el tema es importante y hubiésemos deseado que la película estuviese un poco mejor. Por lo menos un poco mejor, vaya. Pero bueno, tiene ese elemento de interés de que está basada en hechos reales, aunque no sea un hecho real el policía en concreto, pero sí lo que está contando como telón de fondo. Y desde ese punto de vista, bueno, pues tiene algunos elementos de interés. Y luego también se estrenó la semana pasada una película de dibujos animados o de animación por ordenador, Una familia feliz. Nada, es la segunda entrega de Una familia feliz y no tiene ningún interés. No me extiendo ni siquiera en el argumento. Simplemente no vale la pena, no vale la pena dedicarle tiempo a una película como esa. Hay entonces algunas películas interesantes o que por lo menos tienen elementos de interés. Las fantasías, por poner un caso, está bien. Es una película que tiene elementos curiosos. La ruleta de la fortuna y la fantasía también.
Santos Criminales también tiene algún elemento de interés. Josefina, El último duelo, El espía inglés, son películas que tienen elementos interesantes. Y El sustituto, lo malo es que está muy mal acabada formalmente. El argumento, lo que cuenta, es interesante, pero la película yo no la recomendaría o la recomiendo poniéndole esta acotación de que, bueno, vais a ver que la película tiene bastantes deficiencias y es una pena. Pero bueno, no ha sido un par de semanas malas, ha habido algunos elementos curiosos y películas comerciales como Alerta Roja o Eternals que siendo comerciales se dejan ver más o menos bien, particularmente la de Eternals que dura más de 2 horas y media, o sea que no está mal para eso. Pues Eso ha sido todo. semana cargada, como decíamos. A ver, y Pues sí, que se pretenden que estas próximas vengan también más o menos igual. sí, va a ocurrir que vamos a empezar con los estrenos ya, digamos, un poco más potentes y pensando en si consiguen llegar hasta Navidad. Con todo, hay muchas películas previstas, pero ya veremos si luego no cae alguna de ellas. Pero bueno, volvemos a 10, 12, 14 películas incluso a la semana, que era lo que había antes de la pandemia, y es que los números empiezan a ser un poco mejores y sobre todo está ahí la perspectiva de esas fechas de justo antes de Navidad y Navidad que siempre tienen más recaudación. Pero ya digo, mucho de lo que se estrena ahora irá afuera, ¿eh? O sea que es una época tentadora, pero una cosa que decimos siempre, y yo os lo comento con los distribuidores y gente del cine y eso, es que lo mismo hay épocas mejores porque tienes menos competencia, que sí, va menos gente al cine, pero es que ahora te arriesgas a que en una semana salga la película de cartel, a que en 2 semanas salga de cartel, o se queden sesiones sueltas, en vez de estar en 3 sesiones o 4, se quede en una sesión. Y eso hace que la película muera inmediatamente. Es un riesgo, ¿eh? Es un riesgo grande. Pues sí, pues iremos hablando de todo esto estas próximas semanas, Juan. Lo dejamos por aquí. Le recordamos a la audiencia que los jueves a partir de las 10 estáis tú y Pablo en el espacio, en el programa de Clartelera, donde le dais más vuelta a todo esto de los estrenos de la semana, y la semana que viene volvemos a charlar aquí en Lliure Directe. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Un abrazo, salud y hasta la semana que viene. Lliure Directe Radio Clara, fins així l'espai de cinema